Entonces, vamos a empezar con la clase de hoy, donde vamos a retomar lo que vimos la semana pasada, ¿ya? Estábamos viendo en física, fuerzas y ciencias de la Tierra. Entonces, nuestro objetivo es explicar con el modelo de las tectónicas de placas los patrones de distribución de la actividad geológica, volcanes y sismos, los tipos de interacción entre placas convergentes y divergentes, y transformante, y su importancia en la teoría de la deriva continental. La semana pasada, nosotras vimos los tipos de fuerza que existen, ¿verdad? Que la fuerza se manifiesta cuando dos cuerpos interactúan y desaparecen. Estoy grabando, ¿verdad? Sí. Cuando estos dejan de hacerlo. Es decir, la fuerza no se guarda ni se acumula. Son entonces interacciones entre dos o más cuerpos y generalmente las reconocemos por los efectos que producen. Ya habíamos visto que nosotros podemos cambiar la dirección de un cuerpo con fuerza, como por el autito que habíamos visto que iba avanzando y le pegaban y cambiaba. Habíamos visto que también puede cambiar la forma de los objetos por la fuerza, habíamos visto que existen diferentes tipos de fuerza, también los tipos de fuerza, que existía la fuerza de contacto, la fuerza a distancia, la fuerza de gravedad, la fuerza magnética o electromagnética, la fuerza estática, la dinámica, la de acción, etcétera, ¿verdad? Hemos visto características de esta fuerza, como la presión que tiene cada fuerza. Y luego, y esto corresponde a lo nuevo de hoy, tenemos la presión. Habíamos visto presiones sólidas, que habíamos hablado de que a mayor área, menor presión, pero a menor área, mayor presión, que eran inversas, que habíamos visto el ejemplo, pucha, se me olvidó colocarlo acá, pero habíamos visto el ejemplo del lápiz que lo ponían en la goma, que si nosotros poníamos la punta del lápiz ejercía mayor presión que si poníamos la goma, ¿se acuerdan? Habíamos visto eso. En los sólidos la presión depende, entonces vamos ahora con el tema de las presiones, porque existen diferentes presiones en diferentes materias o estados de la materia. Tenemos presión en sólidos. En los sólidos la presión depende de la relación entre la fuerza aplicada y el área, lo mismo que habíamos dicho. Entonces, para disminuir la presión provocada por una misma fuerza, se debe aumentar el área. Entonces, si queremos que nosotros aplicamos presión y queremos que esa presión no sea tan fuerte, tenemos que hacer crecer el área. O sea, por ejemplo, ya no voy a usar la goma de un lápiz, voy a usar un salero. Entonces presiono este salero contra algo para ver qué pasa. Pues disminuye la presión porque aumenta el área. Diferencia de si yo ocupo una aguja y ocupo esa misma presión, la presión va a ser más fuerte y el área va a ser mínima. ¿Ya? Tenemos la presión en líquidos, ¿ya? O conocida como la presión hidrostática. Es la fuerza que ejerce un líquido en reposo sobre las paredes de un recipiente que la contiene y sobre la superficie de un cuerpo sumergido en él. ¿Ya? Como por ejemplo, cuando nosotras nos metemos en una piscina. Ahí hay presión hidrostática. Es la fuerza que ejerce este líquido, que ejerce el agua contra nuestro cuerpo, que ejerce que cuando nosotros nos metemos a la piscina así de cabeza, se me pegó el pelo. Nosotros nos metemos a la piscina de cabeza así y sentimos esa presión como si hubiera una gravedad diferente debajo del agua, no sé si se han dado cuenta, y no se mete, y como que se siente más presionado, así como que es como muy rico. ¿Ya? Esta presión depende de la densidad del líquido y de su profundidad. ¿Ya? Depende, porque a mayor densidad, el líquido, la presión se va a sentir más presión. Eso debería decir. ¿Ya? Por ejemplo, si ustedes, es diferente si ustedes se bañaran en una piscina de agua a una piscina de aceite. ¿Ya? Aceite tiene una mayor densidad, creo, si no estoy confundiendo. Si estoy confundida, lo voy a corregir. Pero se siente diferente, no, tiene una menor densidad, por eso, bueno, estoy un poco confundida. Entonces es diferente, ustedes van a sentir la sensación de estar en una piscina de aceite, una piscina de agua, aceite, diferente. ¿Ya? Después tenemos la presión de los gases. ¿Ya? Ya, sí, me confundí. El aceite tiene una densidad menor a la del agua. Entonces, a densidades menores se van
Mayor presión, se podría decir, claro. Eso lo vamos a ver más adelante para organizarme bien con mis pensamientos porque me doy cuenta que no estoy embarrada. ¿Ya? Y luego tenemos la presión de los gases. ¿Ya? Los gases, al igual que los sólidos, los líquidos ejercen presión y como no tienen forma definida, lo hacen a su entorno. ¿Ya? Esto igual lo vimos en la ley de los gases, donde la presión cambia dependiendo del volumen del gas, dependiendo del volumen del recipiente del gas. ¿Se acuerdan que lo vimos? ¿Ya? Entonces, si nosotras aumentamos el gas, aumentamos la cantidad de gas, disminuye la presión. ¿Ya? Así, por ejemplo, nosotros agarramos el mismo globo de la niña, y agarramos este globo y lo empezamos a apretar, aumentamos la presión, por lo que el volumen va a disminuir. ¿Ya? También lo vimos en la ¿cómo se llama esto? En la ley de los gases. ¿Ya? Dice, cuando infla un globo, el aire presiona las paredes internas de este, a la vez el aire exterior presiona su superficie. Entonces, también tenemos la presión interna y externa. La interna, por ejemplo, es la de este globo, la presión que nosotros estamos ejerciendo cuando aumentamos el volumen. Y tenemos la presión externa de los gases de afuera, del oxígeno, del nitrógeno, que ejerce una presión para que el globo mantenga su forma. Entonces, ahí me pasa. Entonces, cuando nosotros respiramos dentro de un globito, hay una presión. Cuando nosotros apretamos este globo, hay otro tipo de presión. Aumentamos la presión, disminuye el volumen. Disminuimos la presión, aumenta el volumen. Cuando podamos vamos a hacerlo con un globo. Siempre les digo que se me olvida. También tenemos el empuje, que corresponde a una característica de la fuerza, ¿ya? Que es una fuerza que se ejerce hacia arriba de cualquier fluido sobre el cuerpo que está total o parcialmente sumergido en él. Ya. Lo podemos considerar como, por ejemplo, si están jugando fútbol y se les cae la pelota de fútbol a una piscina, de nuevo a una piscina. Se dan cuenta, la pelota va a flotar, no se va a ir al fondo, pero si ustedes empujan esta pelota para el fondo, se va a sumergir. ¿Ya? Eso es el empuje, lo mismo que vemos acá en las fotitos del caballero o señora intentando abrir la puerta. Lo está empujando, pero se da cuenta que hay que tirarlo. Cuando nos pasa cuando uno va, no sé, a cualquier tienda o hay un oculista que cerca de mi casa que tiene este tipo de puertas que yo empujo, pero hay que tirar. El empuje es la fuerza que hay que darle a un objeto para que se mueva, empuje o para que se hunda. ¿Por qué? Porque hay otra fuerza que lo está tirando al lado contrario. En este caso, por ejemplo, esta fuerza, en la puerta que está trancada, por ejemplo. ¿Ya? Gracias por avisarme. Es la fuerza que está trancada. Y en empuje nosotros hacemos esta fuerza para poder abrirla. ¿Ya? Es la fuerza para mover algo, la fuerza que va contra otra fuerza. ¿Ya? Entonces, uy, ¿por qué está tocado? ¿Ya? Después de haber intentado todo esto, nosotros tenemos que saber que también existen otros tipos de fuerza que están, ya, muchas gracias por avisarme, que se encuentran más allá de nivel físico, o sea, están a nivel físico, pero más allá de nivel humano que nosotros podemos imitar, a nivel físico de la Tierra. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Aquí, espérenme un poquito, gracias a los y a las que me han ido avisando que tienen compañeros que no se van a poder conectar, ¿ya? Entonces, ahora sí. Si hablamos de fuerza. Y como les puse ahora recién, porque me faltaba esta imagen de la PPT, ¿qué pasa con las fuerzas de la Tierra? ¿Qué sucede con las fuerzas de la Tierra? Me faltó la Tierra con mayúscula, por si acaso. Entonces, tenemos que recordar que la Tierra que nosotros conocemos, qué lindo dibujo que encontré en internet, está formado por capas, ¿verdad? Tenemos la capa más externa, que es la atmósfera, que está la troposfera, la estratosfera, que es la capa más externa de la atmósfera. Tenemos la hidrósfera, que corresponde a la capa de agua, ¿ya? Donde viven todos los animalitos, seres marinos, donde nosotros, gracias a nosotros, a ella podemos vivir. Y luego tenemos la geósfera, ¿ya? Que la geósfera pertenece a toda la parte como dura, como el piso, como la corteza, donde habitamos, que son los continentes, el manto,
¿ya? Que está aquí adentro, que es la capa interna más gruesa, que esa es la capa que nos permite separarnos del núcleo de la Tierra. Tenemos dos mantos, el manto superior y el manto inferior, para que no se nota tanto, ¿ya? Y tenemos el núcleo, que está formado por hierro, su interior es sólido y su exterior es líquido, que está compuesto por magma, ¿ya? ¿Qué sucede? Porque yo les muestro esto. Porque la Tierra también tiene fuerza, ¿ya? ¿Ya? Aquí como ven. Las elevadas temperaturas del núcleo permiten que la materia del manto en contacto con este se dilaten y asciendan a medida que asciende, baja su temperatura, que produce posterior descenso. Ya. Nosotros, la Tierra está compuesto por placas, ¿ya? Las placas tectónicas, o la teoría de placas. Ya, según esta teoría, la corteza terrestre, o sea, esto, está dividida en muchas placas, separadas por cadenas montañosas, por fosas, etc. Y estas van chocando y se van moviendo, ¿ya? Se van moviendo a través del tiempo, van cambiando estas placas. Y a través de este movimiento pueden surgir diferentes fenómenos, como por ejemplo, formación de nueva corteza, el desplazamiento de magma fundido y muy caliente que escapa hacia el exterior provocando volcanes y terremotos de magnitud variable. Tenemos roce entre placas. Al pasar una al lado de otra se crean esfuerzos, los cuales se liberan violentamente cuando las rocas llegan a un punto de fractura. Esta situación produce terremotos. Cuando nosotros tenemos un terremoto acá en Chile, que nosotros vivimos en la línea de fuego, vivimos justo encima de un movimiento tectónico, movimiento de placas, suceden terremotos gracias a este roce. ¿Ya? También tenemos choques entre placas. Que aquí podemos encontrar tres tipos de situaciones, perdón. El choque de dos placas continentales, aquí están, ven que una se hunde, la más delgadita se hunde y la otra se monta encima de la placa. ¿Ya? Y esto logra formar cadenas montañosas, que se formen arruguitas y forman cadenas montañosas. Pues tenemos choque entre una placa oceánica y una placa continental. Donde aquí hay océano, donde hay agüita, chocan esta placa, la placa oceánica se hunde por su densidad y encima queda la placa continental. ¿Ya? Dice, como la corteza oceánica es más densa, la placa subduce, regresa al manto y forma grandes fosas que se han encontrado en los bordes de los océanos y como consecuencia del choque de arruga de corteza se forma una cadena montañosa. Lo mismo, forman cadena montañosa. Choque de dos placas oceánicas, o sea, dos montones de agua, porque si no se dan cuenta hay islas. ¿Ya? Se hunde la más delgada o la más densa de las dos. También ocurren terremotos y volcanes se pueden originar islas volcánicas. Consecuencias del desplazamiento de las placas tectónicas, chiquillos. Ya recordemos entonces, la corteza se puede subdividir y genera placas. Esto llega a la teoría de placas tectónicas que habla de que estas placas se van moviendo. Y aquí estamos hablando de fuerzas de la naturaleza, fuerzas de la Tierra. ¿Se dan cuenta? Estos choques, lo que nosotros ya hemos hablado, que puede cambiar la forma, ¿ya? De un material, de un elemento, de un material. Fíjense que cambió, cayó, se montó una placa sobre otra, cambió porque hubo un choque entre dos, hubo fuerza entre las dos, diferentes tipos de fuerza. Déjame buscar otro ejemplo. También cambia la dirección. Si estas placas se van moviendo y chocan, pueden cambiar la dirección de estas placas. ¿Qué quiero decir con esto? Que quizás esta placa chocó acá y se movió y quedó así, pero quedó levemente abierta un poco más adelante, porque iba hacia esta dirección y al chocar iba hacia acá. Al chocar genera que este choque, esta dirección cambie. Un ejemplo, ¿ya? Entonces, debido al desplazamiento de las placas, del choque de placas, del movimiento de placas, de la fuerza que ejercen las placas, unas interactúan con otras y pueden originar tres tipos de límites, ¿ya? Que son lo mismo que vimos antes, pero con los nombres que corresponden, que son convergentes, divergentes y transformantes. A su vez, estas interacciones producen alteraciones en la superficie terrestre, como la actividad sísmica y volcánica, la formación y destrucción de relieve. Entonces, pues este mapita que ustedes lo pueden encontrar en su libro de séptimo básico, en donde podemos ver los límites convergentes, ¿ya? Que es cuando una placa choca con la otra y se monta encima de la otra,
¿ya? Que dice, estos límites se originan cuando dos placas chocan, lo que produce el hundimiento de una placa bajo la otra, ¿ya? O la compresión entre ellas. O sea, chocan, se juntan y forman cadenas montañosas. Fíjense que se forma una montañita, porque chocaron. Por ejemplo, entre la placa de Nazca y Sudamérica. ¿Ya? Límites divergentes. Estos límites se originan cuando dos placas se separan, lo que permite que emerja magma de regiones profundas y se forme nueva corteza terrestre. Por ejemplo, entre la placa sudamericana y africana. Entonces aquí nosotros vamos a ver, dice placa norteamericana, placa de fuego, no, de Fuca, ¿dónde está? Placa del Pacífico, placa de Nazca, la 5, placa de Nazca. ¿Bien? Entonces, una subducción, límites convergentes tenemos entre la placa de Nazca y la de Sudamérica, que es esta, que debe ser la 7. Sí, placa de Nazca, la 5 y la sudamericana. Esta. Límites divergentes entre la sudamericana y la africana, entre la 7 y donde está la placa africana, y la 9, fíjense. Aquí, entre estas dos placas, entonces hay límites divergentes. Se forma nueva corteza terrestre, permite que se emerja el magma. ¿Ya? Límites transformantes. Estos límites se originan cuando estas placas se deslizan con respecto a la otra, provocando intensa sismicidad. Por ejemplo, entre la placa norteamericana y del Pacífico. Placa norteamericana. ¿Ya? La 1 es la placa norteamericana. Esta es la placa del Pacífico para buscarla. Y la placa del Pacífico, la 4. La 4. Entonces, entre esta placa 1, que es este color bonito, y la placa 4, suceden choques que pueden producir sismicidad. ¿Por qué? Porque se van moviendo. No, se van rozando entre ellas. ¿Ya? Una va para un lado, la otra va para otro. Y ahí se dan cuenta que hay fuerzas. Pueden cambiar su dirección, pueden generar movimientos sísmicos. ¿Ya? Que habla de sismicidad, que es el esfuerzo y la tensión el que están sometidas las placas tectónicas que produce una gran acumulación de energía entre ellas. Cuando esta energía se libera, la corteza terrestre vibra. Dicha vibración se denomina sismo. Y vulcanismo. El movimiento y la interacción entre las placas tectónicas puede originar la acumulación y liberación de magma desde el interior de la Tierra a través de grietas de la superficie terrestre y da origen a volcanes. Entonces, los volcanes. ¿Qué son los volcanes, chicos? Los volcanes corresponden a estas grietas, ¿ya? Que están conectados directamente con el magma. ¿Ya? ¿Qué logran? Originan que del interior terrestre, que desde el manto comienza a salir magma, lava. ¿Ya? A su vez, permite que, claro, cuando hay choques se puede generar uno de estos volcanes, ¿ya? Que a su vez liberan magma. Y saltará. ¿Ya? La palabra volcán viene del nombre Volcano, de un dios romano, que es el dios del fuego y la metalurgia, por si acaso, así como dato curioso, tip. Tenemos diferentes tipos de volcanes. Tenemos el extinto, en donde fíjense que ya no hay magma, ya no tiene la conexión directa, pero ya no sube el magma para que salga. ¿Ya? Volcanes inactivos o en dormancia, en donde hay magma de por medio, pero el volcán no se activa, no tiene la suficiente presión para que salga esta magma por la tierra, por el hoyito del volcán, por la boca del volcán. Actividad o latencia. Volcán en actividad o latencia. Significa que tiene la presión suficiente, la fuerza suficiente para subir y empezar a liberar magma. ¿Ya? También debemos comprender la diferencia entre magma y lava. ¿Ya? El magma es este tipo de líquido, se podría decir, que se encuentra en la corteza, que también tiene piedras derretidas o piedras de por medio, que se encuentra dentro de la tierra. ¿Ya? Mientras que la lava es cuando el magma sale, o sea, cuando este magma sube, sale y empieza a tirar piedritas y estas caen, se vuelve lava. Cuando está dentro del núcleo, dentro de la Tierra, es magma. ¿Ya? Como el Pokémon. No sé si han visto Pokémon, que hay un Pokémon que es de lava. Ya. Terremoto, chiquillos. ¿Qué? No me acuerdo cómo se llama, pero era como un caracol de lava. Exacto. Ya. Eso es lava, porque está fuera de la Tierra. Está fuera del núcleo. Muy bien, muchas gracias. ¿Ya?
A su vez, también tenemos los terremotos. Yo creo que como chilenos, la mayoría, o como personas que viven en Latinoamérica, o personas que vivimos en Chile, todos hemos experimentado un sismo, más allá de un terremoto, ¿ya? Un sismo, un movimiento de la Tierra, ¿ya? Pero ¿qué es un terremoto en sí, chicas, chicos? Ese caos está formado por la liberación brusca de energía acumulada durante un largo tiempo, ¿ya? Como lo vimos antes, la Tierra está conformada por placas tectónicas, placas que van moviéndose con una diferencia, con diferentes características físicas y químicas, ¿ya? Estas placas se acomodan y se demoran muchos años, miles de años en acomodarse, ¿ya? Por lo mismo, cada vez que se acomodan, a veces chocan, y al chocar generan estos sismos, ¿ya? Generan estos sismos, estos golpes, chocan, pum, la una contra otra, pequeño movimiento, pum, la una con la otra, gran movimiento, pum, movimiento que no se siente. Normalmente estos movimientos no se sienten, no deberían sentirse los temblores tan fuertes, pero nosotros justo vivimos sobre atravesamos la línea de fuego, y cuando hay un pequeño movimiento tectónico nosotros lo sentimos. Por ejemplo, ayer en la noche tembló, ¿ya? Y yo estaba aquí haciendo sus PPTs y lo sentí, y dije, oh, está temblando, justo estoy haciendo un PPT de sismos y está temblando. ¿Ya? Y dice, habitualmente estos movimientos son lentos e imperceptibles, pero en algunos casos, estas placas chocan entre sí como gigantescos témpanos de tierra sobre un océano de magma presente en las profundidades de la Tierra, impidiendo su desplazamiento. Entonces chocan, ¡pum! Terremoto. ¿Ya? Pero si el desplazamiento es dificultado, comienza a acumularse una energía de tensión que en algún momento se liberará, y una de las placas se moverá bruscamente contra la otra, rompiéndola y liberándose entonces una cantidad variable de energía que origina el terremoto. Ustedes saben que existen los terremotos terrestres, los terremotos marinos, como los tsunamis. Yo la otra vez estaba viendo un video, que también lo tengo y se los voy a mostrar, de que existen diferentes tipos de tsunamis dependiendo de la intensidad. Lo mismo los terremotos. ¿Ya? Los terremotos se miden en escalas, ¿ya? Y estas escalas permiten que nosotros sepamos la intensidad. Ahí no cambia. Uy, se pasó largo, se pasó largo. Ya. Aquí les puse un GIF de un terremoto grabado. Miren. O sea, yo creo que... ¿Qué edad tenían ustedes en el 2010? Eran chicos todavía. Como 3 años. Ya. El 2010, 6. En el 2010 hubo un terremoto acá en Chile, de nuevo, el 27 de febrero. Y no es una experiencia que les recomendaría como docente. No es una experiencia que le digan viva a los chiquillos, pero hay que estar acostumbrados porque Chile es un país muy sísmico, ¿ya? Por eso nuestros edificios, nuestras casas tienen que estar construidas de materiales que permiten soportar estos sismos. De hecho, una de las formas de soportarlo es que la casa se mueva más, se vuelve más plástica, más elástica, y soporta este movimiento telúrico, por lo que no se rompe ni se cae. Por eso a veces hay casas que son antisísmicas, y cuando uno está dentro ve que la casa se mueve para todos lados junto con el sismo, y no le pasa nada. ¿Ya? Las casas están preparadas, entre comillas, para soportar este tipo de movimiento telúrico. ¿Ya? Como les decía, los sismos se miden, tienen una escala. En este caso tienen dos. ¿Ya? Tienen la escala Richter, ¿ya? Que representa la energía sísmica liberada en cada terremoto. O sea, la energía, la fuerza, la energía que logran generar estas dos placas que chocan, o estas múltiples placas que chocan, ¿ya? Se puede medir. Tenemos menor a 3,5. Esta cuñita que ven aquí significa menor. Cuando está apuntada, tiene el piquito mirando el número, significa menor. Cuando está mirando hacia el número, la boquita la tiene abierta hacia el número, significa mayor. Entonces, menor a 3,5 no se siente generalmente. Son estos, normalmente dicen que todos los días tiembla y uno no lo siente, bueno, son estos. Entonces, menores a 3,5, mientras que 3,5 a 5,4 se sienten, pero son como estos temblores bajitos que uno realmente como dice, oh, está temblando. Ah, ya paró. ¿Ya? 5,5 a 6 ocasionan daños ligeros a edificios. ¿Ya?
temblar un poquito más fuerte que uno empieza a decir, oye, esto va para terremoto. Ya no es terremoto. ¿Ya? Puede ocasionar, los de 6,1, 6,9 puede ocasionar daños severos en áreas muy pobladas. Ya empezamos con los movimientos sísmicos fuertes, como por ejemplo los que hubieron, de hecho creo que en verano hubo un pequeño movimiento telúrico que fue como 6,4. ¿Ya? 7 a 7,9, terremoto mayor. Imagínense que el terremoto del 2010 fue 8, algo. ¿Ya? Y cuando es mayor a 8, gran terremoto, destrucción total a comunidades cercanas. El terremoto del 2010, que nosotros, bueno, ustedes eran muy bebés, pero sus papás sintieron, yo viví, fue un terremoto tipo 8,4. Y ustedes dicen, wow, eso es fuerte según lo que No, dice la escala. profe, ¿Qué? profe, si no me equivoco, o bueno, yo me acuerdo de haber escuchado cuando era chico, porque Dígame. también viví ese terremoto que podría haber sido mucho mayor, pero en ese tiempo los medidores de la escala de Richter no llegaban más altos del 8,5. Ya, creo que te están confundiendo con el terremoto de Valdivia. No, es que la verdad no me acuerdo, estoy un poco perdido, pero no me acuerdo de lo que está hablando. Ya, el terremoto de Valdivia, los medidores se cambiaron, la escala de Richter cambió. Vamos a ver un video sobre el terremoto de Valdivia. ¿Ya? Ya. Pero muchas gracias, mi niño. Cuando fue el terremoto de Valdivia, en el año creo que 63, si no me equivoco, voy a buscarlo yo. Miren, el terremoto, pero antes de volver al terremoto, el terremoto de Chile del 2010, como conocido como el 27F, fue un sismo ocurrido a las 3:34 de la mañana, el sábado 27 de febrero, que alcanzó una magnitud de 8,8. O sea, fue un gran terremoto, destrucción total de las comunidades. Ya fue un terremoto fuertísimo. O sea, acá en mi casa se cayó una pandereta. En ese tiempo yo estudiaba en el liceo. Valdivia. Yo estudiaba en 1960 fue. Yo estudiaba en el liceo y mi liceo, el segundo piso se cayó. Nosotros ya no teníamos segundo piso. Imagínense lo fuerte que fue ese terremoto. Luego, como les decía muy bien a su compañero, el terremoto de Valdivia, chiquillos, terremoto de Valdivia fue de 9,5. En ese tiempo, la escala Richter, como decía su compañero, no alcanzaba sobre los 8 puntos y algo. Hasta ahí llegaban ya, el terremoto más fuerte registrado. Gracias al terremoto de Valdivia tuvieron que cambiar la escala. Ya, tuvieron que cambiar la escala porque no se alcanzaba a medir la magnitud del terremoto. Yo les voy a contar una pequeña historia. Mi papá vivió ese terremoto, mi papá es viejito. ¿Ya? Mi papá vivió ese terremoto. Mi papá me contaba que cuando empezó ese terremoto, él se tenía que agarrar de los árboles porque él veía como las calles se partían, como los árboles, que eran gigantes, las raíces salían de la tierra, se levantaban, como las casas se caían, como la gente corría, lloraba, gritaba, porque fue horrible. Ya, era tan fuerte el movimiento telúrico, pero tan fuerte que el piso se partía, o sea, el movimiento tectónico de placas que hubo, las placas que se movieron, se separaron o se golpearon tan fuerte que llegaron a romper el piso. ¿Ya? Imagínense la potencia, la fuerza que tenían esas placas. ¿Ya? Entonces uno dice, wow. ¿Ya? Y después tenemos la escala Mercalli, que no hay que confundirla con la Richter porque no es lo mismo, ¿ya? Que se expresa en números romanos, ¿ya? Y es más que nada, es más subjetiva, ¿ya? Es como, la vamos a ver al tiro. Uy, me pasé, ¿ya? Dice número romano, 1. Característica del sismo. Sacudida sentida por muy pocas personas en condiciones especialmente favorables. 2. Sacudida sentida solo por pocas personas en reposo, especialmente en los pisos altos de los edificios, los cuales los objetos suspendidos pueden oscilar. ¿Ven que es como más subjetiva? No es como que diga así como la escala anterior, que generalmente no se siente, ocasiona daños ligeros, sino que esta es como, pueden saltar cosas, se pueden caer cosas, es como que depende, ¿ya? Esta llega hasta el 12, creo, pero yo les puse, sí, hasta el 12. Yo les puse hasta el 5 porque no me alcanzaba más espacio en el PPT. Ven, el 5, sacudida sentida casi por todo el mundo, muchos despiertan, algunas piezas
de vajilla, vidrios de ventanas, etcétera, se rompen. Pocos casos de agrietamiento de aplanados. ¿Ven que es como más de observar? ¿Ya? Entonces, antes de ver la actividad, vamos a hacer un ¿qué aprendimos hoy? ¿Ya? ¿Qué aprendieron hoy, chiquillos? Aprendieron que existen, bueno, aparte del repaso de fuerzas, que existe la presión en sólidos, líquidos y gases, que existe el empuje, que es otro tipo de fuerza, ¿ya? Que el empuje también nos puede servir sobre las fuerzas de la Tierra, que la Tierra tiene diferentes capas y que estas, en el caso de la geósfera, las cortezas se van moviendo, ¿ya? Y como vemos que esta imagen debería haber ido más atrás, no sé qué le pasó al PPT mientras anoche cuando lo terminé, ¿ya? Que estas se van moviendo, van generando, al generar calor, el núcleo, genera movimiento en las placas, porque necesitan empezar a moverse. Es como lo que yo les decía de los, bueno, esto es una comparación burda, pero es como lo que yo les decía de los gases. Si ustedes aumentan el calor de los gases van a saltar para todos lados y se van a querer mover y no van a querer estar juntos ni pegados. Sepárense, 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 ¿ya? Lo mismo pasa con las placas, se van a mover, ¿ya? Según la teoría tectónica de placas. Entonces tenemos que estas placas se van moviendo, ¿ya? Que pueden formar nueva corteza, me pasé, rozar entre placas, generar cambios en los continentes, por ejemplo, crear montañas, formar montañas, más que crear, formar montañas. Pueden formar volcanes, pueden hundirse y generar más volcanes, ¿ya? Y las consecuencias que estábamos viendo. Y tenemos los límites convergentes, límites divergentes y límites transformantes, ¿ya? Que generan diferentes cosas, que pueden generar volcanes, que pueden generar hundimientos, que pueden generar montañas. ¿Ya? Después vimos volcanes y terremotos. ¿Qué son los volcanes? Son orificios y grietas para que escape el magma del centro de la Tierra. Existen diferentes tipos de volcanes. Tenemos magma y lava, que el magma es el que está dentro, escondidito, dentro del volcán y del núcleo, y después está la lava, que es la que sale, la que quema los poblados, la que destruye todo. ¿Ya? Terremotos, como el terremoto que vivimos en el 2010, que por ejemplo podemos ver este ejemplo de acá. Ahora les voy a mostrar un video porque lo vamos a analizar. ¿Ya? Y estos terremotos se miden de diferente manera, a través de la escala Richter o de la escala Mercalli, que la escala Richter ya es esto se mide, por si acaso tienen un tipo de, un sismógrafo, que permite ver la cantidad de energía sísmica liberada, ¿ya? Mientras que la escala Mercalli no se mide con nada en realidad, sino que es una escala subjetiva, es una observación, ¿ya? Es una observación. Podemos verla aquí, lo mismo que estamos hablando. A diferencia de la escala Richter, ¿ya? Cuando hablan de una magnitud 4, no, como dice aquí, no es el doble de 2, sino que 100 veces mayor. ¿Ya? Por ejemplo, si la escala fue 2, 200, 4 es 300. Eso se refiere a esto, o 300.000, ¿ya? Ahí tenemos que verlo bien. Mientras que esta simplemente es como, uy, se escuchaba como crujía el piso. Uy, se cayeron cosas de la casa, se rompió la losa de mi mamá. ¿Ya? Esta es como la escala Mercalli. ¿Ya? Uy, lo sintió toda la cuadra, se rompió vidrio, se agrietaron unas panderetas. ¿Ya? Entonces tiene que ser escala 5. ¿Ya? Y ahora vamos con la tarea. Ya que ahora vamos, después del que corte esto y volvamos a entrar, voy a conversarles un poquito. Realizar una investigación con dibujos, o sea, ustedes ponen los dibujos que quieran, si quieren me pone uno, si quieren me pone 20, ¿ya? Pero sobre la deriva continental, relacionándola con la teoría de placas tectónicas, ¿ya? O la teoría de tectónica de placas. ¿Ya? Máximo 2 páginas. Bueno, si se pasan, o sea, me hacen una página, me hacen 2 páginas y 3 líneas, está bien, también lo entiendo. O si hacen una página y media, también está bien. Depende del contenido que ustedes me entreguen en su trabajo. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortar acá. Dejar de grabar. Uy,